Bueno, entonces con nosotros, conocidos por la mayoría de ustedes, Oscar Sardi, Daniel Riedener y Osvaldo del Campo, TGS, TGN y Galileo. Todos relacionados con el midstream, downstream de gas, ¿no? Pero básicamente downstream de gas. Empiezo con vos, ya que estás acá, te tengo más cerca. Estuvimos hablando bastante de E&P, midstream y demás, pero para hacer un soft landing en lo que es ¿cómo se llama? El downstream de gas, ¿por qué no hablas un poco del midstream? Que yo sé que ustedes han tenido algún involucramiento con eso. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación, Ernesto. Y felicitaciones porque la muestra realmente es increíble. Este año estamos viviendo un momento único con una muestra espectacular, en cantidad y en calidad, como muchos años atrás no veíamos. Bueno, TGS desde hace ya unos cuantos años, desde 2017-2018, inició un proceso de transformación de sus negocios y comenzó a desarrollar lo que conocemos como midstream en Argentina, que es la actividad que se realiza entre el productor y el transportista. En ese sentido, ya en el año 2018 instalamos un gasoducto que pasa por el centro de Vaca Muerta e intenta captar todo el gas que se produce en Vaca Muerta, y todo ese gas es transportado hacia un punto donde hay una planta de acondicionamiento de gas que se conoce como Tratayén, a partir del cual esa planta luego descarga tanto en TGS como en TGN, y bueno, y ahora con el nuevo gasoducto está descargando también en el nuevo gasoducto Presidente Néstor Kirchner. En este servicio que prestamos, que es de acceso abierto, cada productor paga por el tránsito que tiene el gasoducto, es decir, paga por kilómetros. Son 180 kilómetros de caños que van tomando distintos yacimientos y en donde todos los productores que están radicados en Vaca Muerta, bueno, tienden a inyectar a nuestro caño e ir hasta esta planta que comenzó con 5 millones de metros cúbicos allá en el año 2019, luego pasamos a 7 millones de metros cúbicos y como gran objetivo es seguir avanzando paso a paso, anticipándonos las necesidades que van teniendo los productores. Este año la planta se expandió, hemos duplicado la capacidad de acondicionamiento, estamos ya en 15 millones de metros cúbicos por día y estamos en construcción, instalación de 2 plantas adicionales que van a aumentar esta capacidad a prácticamente 30 millones de metros cúbicos a mediados del año próximo. Esto en términos de inversión, estamos hablando de 300 millones de dólares que se invirtieron allá en el 2019 y el 2024 vamos a terminar con 300 millones adicionales de dólares, ¿sí? Que van a totalizar 600 millones de dólares en total lo que llevamos invertido en Vaca Muerta. Pensando a futuro y algo que siempre hablamos contigo... Pero antes de eso, decime, ¿qué calidad de gas van inyectando los productores a ese caño? Tenés distintos productores, distintas calidades. Hay gases que tienen, digamos, poderes caloríficos superiores a los 12.000 kilocalorías. Yo siempre menciono que el gas natural es como un tren, para hacerlo bien gráfico, donde los distintos componentes que forman el gas, la máquina es el metano en un gas estándar con un 90%, y el resto son los vagoncitos, etano, propano, butano y gasolina, y esa suma de vagoncitos en un gas estándar es el 10%. Bueno, en Vaca Muerta esto es el 25%. Esto es, si uno trasladara la planta de Bahía Blanca a Tratayén, la producción que anualmente en Bahía Blanca es del orden del 1.100.000 toneladas, bueno, en Tratayén sería de casi 3 millones de toneladas. O sea, con el mismo volumen de gas se produce prácticamente 3 veces lo que producimos en Bahía Blanca. Por eso, pensando en ese futuro que estás mencionando, el poder mañana transformar nuestra planta de acondicionamiento en una planta de procesamiento tiene dos temas muy importantes. El primero, que cuando uno quiere comprar 100x metros cúbicos de gas, para poder procesar quedaría en el procesamiento un 25%, con lo cual si el cliente está queriendo comprar 100 metros cúbicos de gas, tengo que agregarle a la planta 25% adicional. Esto da un valor agregado al productor, porque puede vender el gas por un lado y los líquidos por el otro, pero adicionalmente le permite al productor extraer
un 25% más de gas de su reservorio, ¿sí? Lo que esto permite adelantar, anticipar la extracción de gas de vaca muerta, algo tan importante teniendo en cuenta la ventana, no hay un tiempo infinito para sacar hidrocarburos. Sabemos todos que la transición va a ser larga, pero bueno, hay un tiempo que seguramente habrá una transformación. 100 años, correcto. Sí. Y tenemos gas para 150, o sea, nos quedan 50 años que qué vamos a hacer con lo que está ahí adentro. Pensando en todo ese futuro, bueno, hemos comprado ya terrenos adicionales a nuestra planta de Tratayén para pensar en algún momento en esto que siempre hablamos contigo, de un Neuquén entregando como mínimo 200 millones de metros cúbicos por día, ¿sí? A esto, luego, por supuesto, se suma lo que es básicamente el gasoducto Néstor Kirchner. Claro, que eso te iba a preguntar ahora, cómo se terminó la primera etapa, cómo está funcionando y qué sigue de esto, ¿no? La primera etapa la compone el gasoducto Néstor Kirchner con sus 576 kilómetros, que permiten transportar en esta etapa 11 millones de metros cúbicos por día. Lo importante es que hemos demostrado en esta etapa, en estos meses, que está en funcionamiento el gasoducto, que puede transportar más de 11 millones. Estamos transportando, en algunos días hemos estado transportando arriba de 13 millones de metros cúbicos por día, lo cual esto es muy importante, teniendo en cuenta el diseño que se llevó adelante y demás. Y creo que bueno, es la salida que está necesitando el país, ¿sí? La idea es que el proceso continúe con la instalación de las plantas compresoras, tanto en Tratayén como en Salliqueló, lo que va a permitir duplicar la capacidad de transporte actual de 11 a 21 millones de metros cúbicos por día. O de 13 a 26. O de 13 a 26. Esperemos que sea lo que vos decís. Creo que hoy se da esto porque no hay plantas y hay diferenciales de presión determinados días que permiten pasar algo adicional por el caño, ¿no? Bueno, con esto, la primera etapa que acaba de concluir se complementa con 27 kilómetros que se desarrollaron sobre el sistema de TGS, que permite incrementar la capacidad del sistema de TGS en 7 millones de metros cúbicos por día. Y el otro punto importante es que se está conectando TGS con TGN a través de un gasoducto de 80 kilómetros, conocido como Mercedes Cardales, que va a permitir transferir gas del sistema de TGS a TGN para que TGN luego, y eso lo va a comentar mucho mejor Daniel, el gas pueda ir en contracorrientes hacia el norte para empezar a suplir parte de lo que ya Bolivia hoy comienza a reducir como inyección, ¿no? Está bien. Entonces, con esto, ¿terminamos con importación de gas, de GNL, importación de gas? No, claramente no. Y creo que es lógico que nunca se termine esto. Siempre va a haber alguna demanda insatisfecha por algunos días. Es lógico que no se haga un sistema, se instale un sistema de transporte que responda a ese piquito. Lo lógico es que en el balance económico que se haga entre los ingresos y salidas de energía, bueno, tengamos por supuesto una balanza positiva y no como hemos tenido hasta hace algún tiempo atrás, donde la balanza era realmente negativa e impactó fuertemente en las reservas del país, ¿no? Sí, ahí en invierno ha llegado a haber picos de 100 millones, ¿no es cierto? Bueno, correcto. Sí. Con lo cual es casi hacer un sistema de transporte nuevo para un solo día. Si uno analiza el invierno por LNG y Bolivia, la media fue de 44 millones, pero si a eso le agregamos la importación de los combustibles líquidos, que se dan normalmente en esa época, estás hablando de 27 millones de gas natural equivalentes, con lo cual estás hablando de 70 millones de metros cúbicos que estás importando de gas, entre comillas, que bueno, este gasoducto va a dar 40, ¿sí? Claro. Bueno, creo que lo que prevalece acá es hacer un balance tal que al final del día la cuenta dé positiva para el país, y este es el gran objetivo que hay que seguir. No, y seguramente, como venimos diciendo permanentemente, los hidrocarburos ahora se han convertido en un proyecto de exportación, ¿viste? Así que lo lógico es que se exporte mucho más de los pequeños picos que haya que importar durante una franja del año, ¿no es cierto? Así es. Bueno, y último, por el momento, porque por ahí se me ocurren algunas otras cosas. Proyecto de GNL, sé que están también analizando ustedes. Sí, estamos trabajando sobre el proyecto de LNG o GNL desde hace ya algunos años. Claramente lo primario para todos aquellos que están en este tipo de proyectos es tener una ley que soporte este tipo de proyectos.
Sabemos todo que el proyecto de ley entró al Congreso, seguramente en algún momento se tratará y se definirá la ley que todos necesitamos. En lo directamente relacionado a TGS, estamos trabajando con 3 visiones diferentes, 3 proyectos diferentes o 3 alternativas diferentes, que tiene que ver con tener idea de lo que puede salir un proyecto modular para 2 millones de toneladas año a instalar en Bahía Blanca y que sea estacional en la primera etapa, o sea que tome gas desde el sistema de transporte y que tenga que ver con un concepto EPC, o sea, donde quien viene, llave en mano, entrega la planta. Entendemos que va a ser un proyecto caro, ¿sí? Pero seguramente con bajo riesgo. En el otro extremo, estamos estudiando la posibilidad de comprar directamente el módulo que enfría el gas y finalmente lo licúa, y todo el resto de módulos que están alrededor de este módulo principal, desarrollarlos con ingenierías y con proveedores diferentes. Ese sería, en nuestra opinión, por supuesto, el de menor costo, pero seguramente el de más alto riesgo. Y en el medio, encontrar otra alternativa que también se está trabajando, que venga un proveedor donde nos entregue una planta ya fabricada y alguien eventualmente se encargue de todo lo que es la instalación, que sería algo intermedio. Bueno, seguramente esto lo tendremos para abril del próximo año y quedará, por supuesto, en cabeza de los accionistas luego definir cuál de las alternativas le parece valedera en la medida que el producto final de cada uno de estos proyectos sea competitivo en el mundo, ¿no? Claro, lógico. Porque ese es el punto final que va a ser decisorio al momento de ir por un camino o por otro. Esa ley, ¿qué puntos claves tiene para tratar? La ley para mí, digamos, es una ley que en lo general cubre las necesidades, diría, de casi todo. En lo particular, en mi opinión, está tomando que los beneficios solamente se focalizan en la planta y en el caño, teniendo en cuenta que el caño dedicado va a alimentar una planta de liquefacción para después exportar ese líquido. En nuestra opinión, ahí no está teniendo en cuenta todo lo que nosotros conocemos como midstream, o sea, el gas no sale del pozo y entra a un caño, sino que hay una cantidad de actividades que las mencioné anteriormente que deberían ser tomadas en cuenta como parte del proyecto. Ese es un punto para mí importante tocar. Y el otro punto, en la búsqueda de lograr eficiencias, me parece que el caño no puede estar dedicado a un único proyecto, sino que se debería habilitar a que un caño pueda alimentar no solamente una planta, sino a varias plantas, ¿sí? Porque entendemos que puede haber más de un proyecto de liquefacción y que podría generar sinergia, eficiencias, el poder tener un caño que alimente a las distintas plantas. Bueno, este es un tema que no lo contempla la ley, que seguramente en algún momento habrá que dialogar para ver de qué manera se puede incorporar, ¿no? Claro, lógico. Sí, lo ideal sería cuanto más mercado se pueda conseguir, mejor, ¿no? Para el desarrollo Debería futuro. ser al estilo que implementamos en Vaca Muerta, donde salimos un poco del paradigma de que cada productor hacía su caño y su planta, y donde hay alguien hoy que da el servicio de transporte o de acondicionamiento a todos los productores para que el productor ponga foco en lo que sabe hacer, que es, en este caso, producir, ¿no? Está bien, bueno, buenísimo. Gracias, Oscar. Bueno, Daniel, Oscar te acaba de traer el gas a tu zona. ¿Qué vas a hacer con todo ese gas? Bueno, ante todo, gracias por Ok. la invitación, Ernesto, y me sumo a las felicitaciones de Oscar por cómo está Muchas saliendo la exposición y todas las actividades. Mira, creo que acá es interesante mencionar lo que tiene que ver con la reversión del gasoducto norte. El gasoducto norte se construye en los años 60 con un concepto radial, con un concepto: el gas está en Salta, lo tenemos que llevar a las distintas ciudades que están en camino hasta llegar a Rosario y Buenos Aires. Con el paso de las distintas décadas, el gas de Salta fue declinando, lo suplimos con gas de Bolivia, ahora el gas de Bolivia está declinando y tenemos Vaca Muerta. Entonces tiene todo el sentido del mundo trabajar en revertir el sentido de flujo. Hasta hace 6 meses, el gasoducto norte, que tenía la configuración que traía históricamente con sus expansiones, podía subir hasta 7 millones de metros cúbicos. Cuando digo subir, es mandar gas desde la zona de Rosario hacia Córdoba.
nosotros hicimos unas obras que las inauguramos en el mes de junio que permite elevar ese volumen y pasar de 7 a 10. Hace pocas semanas el ministro de Economía lanzó las obras para subir de 10 a 19 millones. Y nosotros por encima de eso tenemos varios proyectos que permitirían subir aún por encima de los 19. Si querés después focalizamos un poco cuáles son esos mercados que se podrían abastecer. Pero estas obras que se están lanzando tienen que ver con vincular el gasoducto centro-oeste con el gasoducto norte a la altura de la provincia de Córdoba. Para ubicarnos geográficamente es unir la planta La Carlota, que está en las cercanías de Río Cuarto, con la planta Tío Pugio, que está en las cercanías de Villa María. Son 122 kilómetros que permiten el gas desde Neuquén moverlo hacia el norte. ¿Y cómo suplimos ese gas? Lo suplimos con lo que contaba Oscar, con el gas que viene por el GNK y que inyectan desde TGS con el Mercedes Cardales. Eso lo que va a permitir es que para el invierno del año que viene podamos garantizar el abastecimiento de las provincias del norte. Abastecimiento que hoy está en riesgo, porque la declinación de Bolivia fue muy fuerte. Bolivia hace unos años estaba produciendo del orden de 63 millones de metros cúbicos, hoy está en 37 y bajando, y tiene su mercado doméstico, tiene la exportación a Brasil, y no tenemos, hasta donde yo sé, compromisos firmes para el año que viene. Los compromisos de Bolivia llegan hasta fin de diciembre, sé que hay conversaciones, pero necesitamos tener estas obras para el invierno próximo para garantizar que las provincias del norte van a tener el gas mínimo que necesitan para consumo residencial, industrial y de generación. Sí, porque hay generación ahí, sobre todo en Tucumán y demás, que hay que alimentar, ¿no? Sí, sí, fundamentalmente el primer riesgo está en lo que es la generación. Y mucha de esa generación no tiene la posibilidad de abastecerse con gasoil. Entonces es gas o nada. Esto te abre la posibilidad de volver a servir el mercado del centro de Chile, Uruguayana, y posiblemente lo del norte de Chile a la minería. Sí, a ver, es bastante interesante cuando uno analiza el tema. Creo que lo primero que uno tiene que mirar es la curva de demanda argentina. Todos conocen la famosa campana de Gauss, donde la demanda del invierno es mucho mayor que en verano o en otoño y primavera. En la medida que uno expande la capacidad de transporte, empieza a quedar estacionalmente capacidad libre en los gasoductos y ese gas puede ser exportado. Lo vimos con el centro de Chile, donde fuera de pico hemos llegado a exportar entre 9 y 10 millones de metros cúbicos por día, y lo vamos a empezar a ver una vez concluidas las obras de reversión del norte, donde vamos a poder mandar determinados volúmenes al norte de Chile y, como dijiste vos, a Uruguayana también. Ahora, tiene sentido empezar a hablar de qué volúmenes estamos viendo. Uruguayana es una central termoeléctrica, es un único consumo que a full podría estar en 2,8 millones de metros cúbicos día. El norte de Chile cambió mucho de cuando se construyó allá por el año 2000 los dos gasoductos y la línea eléctrica. Y cuando digo cambió mucho, las energías renovables están pisando muy fuerte, sobre todo en el norte de Chile. De todas formas, nosotros estamos viendo entre 5 y 6 millones de metros cúbicos que podrían exportarse una vez que hagamos las obras de reversión. Pero el otro mercado muy importante que estamos viendo es el mercado de la minería, sobre todo minería de litio, que se está desarrollando entre Jujuy, Salta y Catamarca. Nosotros tenemos un proyecto que es la construcción de un gasoducto de más de 300 kilómetros. El gasoducto ya tiene nombre, se llama Vicuñas, lo hemos presentado en sociedad. Y el gasoducto de Vicuñas, la intención es que abastezca inicialmente entre 3 y 4 millones de metros cúbicos para los distintos proyectos mineros que están avanzando y avanzando muy fuerte ahí. ¿Por dónde va la traza de ese gasoducto? Sale del gasoducto norandino y va de norte a sur. Imagínate un gasoducto paralelo al gasoducto norte por el medio de la Puna. Tipo Ruta 40. Sí, sí, en el medio donde hay muy poca población y casi ningún tipo de desarrollo. Ajá. Esa infraestructura, yo te diría casi fundamental, porque va a permitir reemplazar camiones de gasoil, que es la única energía que hoy hay en esa zona. Y eso es Chile y demanda argentina. Y después, ya lo venimos hablando hace tiempo,
Toda la infraestructura de transporte está para poder llegar con gas argentino a San Pablo. Hace unos años, cuando lo decíamos, incluso en este ámbito, sonaba ciencia ficción. Poco a poco vamos avanzando y creo que en unos años vamos a ver gas argentino abasteciendo algunas industrias a lo largo del TBG, que es el gasoducto que vincula Bolivia con Brasil. Sí, una pregunta, porque vos hablaste de exportar nada más que cuando tenés suficiente capacidad de transporte. Al centro de Chile, si mal no recuerdo, cuando hicieron Gas Andes, ¿no?, tenías la capacidad suficiente para llegar ahí. Es cuestión de ampliar el centro oeste hasta Gas Andes para tener un firme de 365 días. ¿Están pensando en eso? Mira, en realidad, si los memoriosos se van a acordar, nosotros teníamos 10 millones de capacidad de transporte vendidos en firme en La Mora. Sí. Cuando se cortó la exportación, a principios de los años 2000, la mitad de esa capacidad se redireccionó a mercado doméstico con obras, obviamente, para poder moverla desde ahí. Pero quedaron 5 millones que solamente llegan hasta La Mora y que podrían abastecer el centro de Chile en firme los 365 días del año. El resto, cuando yo te decía antes que estamos exportando entre 9 y 10 millones, el resto es parte de la estacionalidad que tiene el mercado doméstico. Con lo cual, cuando exportamos 10 millones fuera de pico, son 5 que podrían ir todo el año y otros 5 que, salvo los 90 días de invierno, pueden ir el resto del resto del año. Ahora, dijiste que hay renovables, mucho renovable en Chile. Chile ha estado instalando mucho de eso. Ya no existen más esos 10 millones de mercado 365 días, ¿o se puede recuperar? No, cuando hablamos del centro de Chile, yo creo que 9, 10 millones es una demanda más que razonable. En el norte de Chile, ahí sí bajó. Vos pensás que se llegó a exportar 7, 8 millones de metros cúbicos allá por el año 2002, 2003, e Interandes, que es una línea eléctrica que lleva energía generada en Salta, al norte de Chile, también llevaba algo de energía. Hoy no veo esa demanda en el norte, por eso te decía antes, veo una demanda menor de entre 5 y 6 millones. La otra cosa que puede estar pasando es intradiario cómo se toma esa capacidad de transporte. Porque durante las horas de sol hay veces que tienen hasta vertimiento de energía renovable. Entonces la dinámica de despacho cambia, es distinto a lo que conocíamos. Sí. Creo que tenemos que mirar con bastante detenimiento lo que pasa en Chile, porque hay temas de transición energética que vamos a ir viendo cada vez más. Sí, eso sí. Y eso no ocurre en el centro, decís vos. En el centro todavía tenés la demanda de las centrales de los ciclos combinados a gas que son despachados y que demandan. Este invierno estamos viendo menos demanda del centro de Chile, básicamente por los compromisos que ya tenían tomados de compra de GNL. Chile toma sus compromisos anualmente y una vez que los toma tiene que consumir ese GNL. Pero de no haber tenido esos compromisos, seguramente estaríamos exportando un volumen mayor en estos días. ¿Y podrías ampliar más centro-este para llegar a 10 millones? Sí. A ver, todo lo que te estoy diciendo tiene que ver con optimizar la curva del sistema argentino. Esa optimización le sirve a todos. Yo creo que en primer lugar le sirve a los productores, porque hoy hay productores que tienen que abastecer el pico de invierno, o parcialmente, porque me sumo a lo que decía Oscar del GNL, y tienen que cerrar o disminuir su producción en verano. Cuanto más podamos complementar las curvas de demanda nuestra con la de los países vecinos, mejor. Pero siempre está la posibilidad de expandir en firme, tanto hasta La Mora para vender 365 días al centro de Chile, como de expandir revirtiendo más capacidad del norte para llegar en firme al norte de Chile o a Brasil. Está bien. Escúchame, hablaste de llegar a San Pablo, ¿no? Sí. Yo me imagino, sale la molécula de Vaca Muerta, ¿no? No sé si va a llegar agotada hasta San Pablo. ¿Podemos llegar a un precio competitivo ahí? Que sería versus GNL en estos momentos, ¿no es cierto? Mira, los números que nosotros hacemos, tanto versus el precio que se está pagando Citygate en Brasil, que entendemos que está en el orden de los $10, versus un GNL, no el actual, un GNL más estabilizado en $8, regasificado en 9, nos da que los precios del plan gas
alcanzarían para llegar hasta San Pablo en forma competitiva. Está bien. Escúchame, otra cosa. Esto no es la reversión, porque la reversión la estás haciendo en Argentina. Acá vas a tener que revertir Bolivia, ¿no? Y es una negociación tripartita de 3 países, básicamente. Bueno, o 2 empresas y Bolivia, ¿no? Y un país. O sea, eran 3 empresas, YPFB, ustedes y TG, ¿cómo se llama? TGB, ¿no? TGB. Sí. Mira, estás tocando el tema tal vez más sensible, ¿no? Sí. Que es cómo 3 actores se ponen de acuerdo y qué porción de esos $9 regasificados en Citygate se reparten. ¿Cómo se reparte eso? Esa será una negociación. Claro. Yo creo que lo importante es que se entienda la potencialidad que tenemos y que la regulación nos habilite a hablar libremente y que las partes hablen libremente. Porque de ser así va a ser muy fácil para una industria comprar gas y transportarlo. En la medida que sean los gobiernos los que se pongan a negociar, la cosa va a ser más compleja. Sí. No, y en la medida que vaya declinando aún más lo de Bolivia, Bolivia tiene contratos con Brasil, le va a servir también el gas argentino como para completar. Sí, Bolivia también puede tomar un rol de almacenador, claro, no solo de transportista, porque en esta tónica de aprovechar al máximo la estacionalidad del sistema argentino, en la medida que uno pueda desarrollar almacenamiento en Bolivia, puede durante el verano llevar gas, pero poder abastecer durante todo el año a los consumos en Brasil. O sea, creo que empieza a abrirse un juego muy divertido en la medida que la regulación nos acompañe. Muy divertido, muy dinámico, ¿no? Muy dinámico. Bueno, ahora llenamos de gas toda la región y tenemos en el medio las transiciones energéticas, ¿no? Y los compromisos y demás. ¿Cómo te cierra todo esto dentro del esquema de cambio climático y transiciones energéticas que hemos venido hablando también transversalmente Mira, a lo largo de esta te agradezco charla? la pregunta porque es un tema que últimamente me interesó. Sí. Es difícil de entender. Yo lo empecé a entender cuando lo imagino como un gran rompecabezas con un montón de piezas sobre la mesa, donde aparecen temas vinculados a la economía, al abastecimiento, a la geopolítica, a las cadenas de suministro. Son tantos los vectores que hay que tener en cuenta. Y además los intereses propios de cada país. No es lo mismo el nivel de compromiso que toma Europa para alcanzar su net zero con el nivel de compromiso que toma China 10 años más tarde o el que toma la India 20 años más tarde. No es lo mismo los recursos que tiene cada país y cómo intenta utilizar energía más barata para mejorar la calidad de vida de sus poblaciones, que es algo muy genuino. Y otro de los vectores fundamentales a entender es que cuando se habla de cambio climático nos miran a nosotros, miran al sector de la energía. Pero se mira mucho menos que en realidad es toda la población del mundo la que demanda energía. El crecimiento de la población está directamente ligado con el crecimiento del consumo de energía y el mejoramiento de la calidad de vida está directamente ligado con el consumo de energía. Entonces, en ese contexto creo que Argentina tiene que, vistas todas esas fichas del rompecabezas, pensar su estrategia país. Y me parece que en esa estrategia país encuadra perfectamente el desarrollo del gas de Vaca Muerta, incluso del petróleo de Vaca Muerta, porque está clarísimo que en las próximas décadas el mundo no puede de un día para el otro cerrar el consumo de hidrocarburos. Más allá de declaraciones que a veces se hacen, hay un dato muy elocuente. En los últimos 6 años, las energías renovables han crecido a una tasa del 17% anual, 17 cada año. Sin embargo, la nueva energía renovable en el año 2022 no fue suficiente para abastecer el crecimiento de la demanda de energía. La energía está creciendo a 2,3, 2,4% anual. Bueno, las nuevas energías renovables no alcanzaron a abastecer eso. Con lo cual hay que hacer un esfuerzo infinitamente mayor. Va a llevar tiempo, las cadenas de suministro no reaccionan de un día para el otro, con lo cual tenemos una ventana de oportunidad. Entendamos también que el mundo no nos está esperando. Creo que a muchos países del mundo les gustaría que Vaca Muerta sea un proveedor, pero si no lo somos, no cambia nada en el resto del mundo. Somos marginales. Entonces, está en nosotros aprovechar esa gran potencialidad que tenemos. Sí, coincidimos plenamente. Plenamente. Muchas gracias, Daniel. Osvaldo, había una propaganda hace muchísimos años que decía: has recorrido un largo camino, ¿no? ¿En qué quedó lo del
gasoducto virtual y qué es Natural Gas 3.0. ¿En qué estamos con eso? Bueno, eso hoy, a ver, nosotros inventamos el concepto de gasoducto virtual, la marca, Sí. el nombre, es una marca registrada del mediados de los 90, hoy se transformó en un genérico mundial. Sí. Y hoy el mundo se mueve a través de gasoductos virtuales. El GNL que va de continente a continente es un gasoducto virtual. Y bueno, obviamente no litigamos con todo el mundo por el tema de la propiedad de la marca, pues sería muy caro, Sí. pero es algo que creamos nosotros en su momento. Y la verdad es que nosotros nos hemos focalizado en toda esa lógica. Nosotros entendemos que la industria del gas está evolucionando en el camino de la transición. Nosotros somos una empresa de la transición energética, somos quizás uno de los iniciadores en el mundo de la transición energética con los primeros programas de GNC y demás, que así como empezó la transición energética en el mundo, y así fue mutando y va mutando, y bueno, nosotros nos dedicamos a hacer tecnología y llevarla a todo el mundo. Hoy, lo escuchaba recién a Daniel hablando de la transición y demás, y a veces no entendemos en muchas cosas y no lo tenemos nosotros en la industria del metano, de que hay una variante verde del metano que es tanto o más importante. Cada vaca de Argentina, cada vaca viva de Argentina, produce entre 1 y 2 metros cúbicos por día de metano. O sea que las vacas vivas de Argentina producen más metano que vaca muerta. Y es así. Y si captáramos ese metano, generaríamos lo que se llama una economía circular. O sea, nuestra cadena de alimentos como seres humanos y nuestra cadena de desperdicio, y nosotros mismos, somos fuentes generadoras de metano. Cada tonelada de metano que va a la atmósfera equivale a 80 toneladas de CO2. Entonces, si uno puede captar eso y generar una economía circular, se logra una cosa muy interesante y muy sinérgica. Y quizás hoy, nosotros estamos en hidrógeno, estamos desde el año 2005, que hicimos la primera estación de hidrógeno, estamos en biometano muy fuerte hoy y en GNL, obviamente. Y la verdad es que las soluciones de biometano son una de las más sustentables, porque llegás a un precio que es absolutamente competitivo con los combustibles de hoy. Y tienen un efecto que es muy alto en el impacto ecológico total, el impacto ambiental. Entonces, hoy muchos de los países lo que están haciendo es usar el sistema de gas, fomentar la producción de biometano, que ese biometano se reinyecte en los gasoductos y después, bueno, es un sistema fungible que va y termina en la otra punta, como sea. O en muchos de los casos nuestros, nosotros lo tomamos, lo procesamos, lo limpiamos y lo licuamos y termina yendo a distintos lugares. Tenemos un montón de proyectos. Puerto Rico, por ejemplo, estamos sacando gas de relleno sanitario, separamos el CO2 del metano, ese metano se licúa y ese metano va a mover vehículos y el CO2 se pasa a grado alimenticio, se licúa también y termina dentro de una botella de una gaseosa. Obviamente no todos saben que viene de un basural, pero bueno. Avísame qué marca es para saberlo, ¿viste? Eso es una economía circular pura. Sí. O en Brasil tenemos muchos proyectos donde estamos produciendo biometano a partir de residuos de la industria de la caña de azúcar o de la vinaza, que se llama. Y bueno, y se genera toda una economía circular muy interesante que complementa nuestra plataforma energética de todos los países y que la hace verde. O sea, para que nos demos una idea, si nosotros mezclamos un 75% de gas fósil con un 25% de gas que viene producido a través de un tambo, ese conjunto tiene emisiones cero. Es más limpio que la energía solar. Eso es neto cero. O sea, es algo que realmente el potencial que Argentina tiene en ese sentido es muy alto, que la región tiene y que a la larga el mundo nos lo va a imponer. Así que nosotros estamos muy focalizados a toda la cadena de valor de las energías de transición, biometano, bioGNL, GNL obviamente, y empezamos así con el gasoducto virtual o el gas 3.0, que es llevar todo esto capilarmente a donde nos llega la infraestructura normal. Y así, ahora en este momento no lo estamos haciendo, pero nuestro gas, nuestro GNL llegó al sur de Brasil y llegamos competitivos con camiones transportando GNL contra el precio de un ducto allá en Brasil. El precio en Brasil particularmente es caro, pero llegábamos por debajo de los $13 el millón de BTU, que es lo que paga un industrial en el sur
en el sur de Brasil, y conectando un poco todas las distintas fuentes que hay con los distintos clientes que están fuera de la cobertura convencional de los gasoductos. Así como él comentaba el caso de las mineras, bueno, es un ejemplo típico, van a lugares donde no hay absolutamente infraestructura y el gasoducto virtual es una solución, ya sea temporal o definitiva. Nosotros en el 2003 conectamos los primeros proyectos mineros de litio en Salar del Hombre Muerto y funcionaron 16 años con un gasoducto virtual basado en GNC. Después se hizo un caño y bueno, claro, y ahí cambió y bueno, y es una plataforma de enlace. Hoy nuestra tecnología de gasoductos virtuales se esparció por todos lados. Tenemos proyectos muy grandes en Brasil, tenemos Perú, tenemos Colombia desde hace muchos años, mucho en Estados Unidos, o sea, todo hoy Permian, o sea, todo lo que es el oeste de Texas, está switchando todos sus sistemas de fractura y de perforación a gas natural. Nosotros tenemos 2 plantas muy grandes de licuefacción allá y le llevamos a... Gas natural licuado. Gas natural licuado. Ahí tomamos gas del sistema de midstream o de pozos aislados y les llevamos ese gas a todas las flotas de fractura y a las flotas de perforación y a los servicios auxiliares. Y se mueven realmente volúmenes muy grandes y usando este concepto modular y escalable. Con lo cual bajas emisiones. Bajas emisiones y bajas costos. Claro. Que van de la mano, sí, ¿no? O sea, todo el mundo quiere ser verde, pero nadie quiere pagar por serlo, ¿no? Sí, entonces, exactamente. Preguntarle a los franceses cuando lo quisieron. Si viene asociado a un ahorro, ¿qué es lo que pasó y de alguna manera lo que la historia del GNC en Argentina mostró? Sí. O sea, nadie duda de que el GNC siempre fue una alternativa ecológica muy buena, pero su motor fue la economía y bueno, así funciona en todos lados. Está bien, bueno. Rápidamente, pues habló de los picos de consumo, ¿no? Y bueno, cómo se manejan, todos sabemos, cortes, gasoil, GNL. ¿Algo que agregar a eso? Sí, nosotros hoy en Estados Unidos estamos trabajando, o sea, Estados Unidos y más Estados Unidos que Europa, sobre todo el nordeste de Estados Unidos, le dio una solución al problema estacional con microplantas de peak shaving asociadas a consumos puntuales, ya sea una térmica o ya sea una industria de alto consumo. Hoy el nordeste de Estados Unidos tiene más de 87 plantas de peak shaving, algunas las alimentamos nosotros desde los pozos de Marcellus con camiones y se llenan los tanques a lo largo del año y después cuando viene el pico de demanda se abastece de la planta. Allá, como es un mercado no regulado, es mucho más fácil, porque bueno, o sea, cuando el gas vale $100 el millón de BTU, bueno, ahí se abre la válvula pero realmente las soluciones de peak shaving de tamaño pequeño o mediano son soluciones muy interesantes porque permiten solucionar problemas puntuales que son temporales y que son de días y que con el cambio climático cada vez son más cortitos en la ventana. Entonces, el complementar el micro GNL o el GNL de mediana escala con eso ayudaría muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, el marco regulatorio y el marco, más que nada, de cómo Argentina compra sus combustibles, sobre todo como el sistema de generación que actúa como balanceador de todo esto, cómo compra sus combustibles, hay veces no permite que alguien dé una solución que necesita 8 o 10 años o más para ser repagada, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, es un gran debate que hay que hacer para no, digamos, crecer en infraestructura que después prácticamente no se usa en todo el año. No, por supuesto. Esperemos llegar a eso, ¿no? Pero bueno, nos falta un poco, ¿no es cierto? El mundo va caminando en ese camino. Sí, sí, tal cual. O sea que nosotros vamos a ir al revés. Y bueno, ahí leí que acabas de firmar un MOU, ¿no? Con Car Power Ship, ¿es así? ¿Lo dije bien? Sí. ¿Qué es eso? Bueno, a ver, nosotros, nuestra tecnología de licuefacción, que empezó como siendo lo que se llama small scale o pequeña escala de GNL, fue escalando en tamaño y pasamos a lo que nosotros llamamos hoy modular LNG, o sea, un LNG modular, cuyo costo de implantación, cuyo tiempo de implantación y cuya eficiencia es comparable a una gran planta. A partir de eso desarrollamos una solución de gran escala para producir GNL y lo que acabamos de firmar con este nuevo partner, que es una empresa turca muy interesante, absolutamente revolucionaria en el mundo, que ellos han inventado el concepto del Power Ship, que es
un barco que va y genera energía en el lugar donde se necesita, sin obras, sin infraestructura y con una simplicidad de financiamiento. Ellos tienen más de 10.000 megawatts instalados en el mundo y consumen una gran cantidad de GNL. Lo que desarrollamos con ellos, ahora estamos iniciando la construcción de una flota de barcos de FLNG, de barcos de licuefacción, que van Para aclarar, FLNG, Floating LNG. Floating LNG. O sea, es un barco, en vez de tener una instalación en tierra, como decía Oscar, es un barco que en general se usa un barco ya existente, un barco ya quizás que ya no es tan eficiente desde el punto de vista de un carrier de transporte y se reconvierte al uso de LNG con nuestra tecnología. Nosotros tenemos un sistema modular que permite los barcos que vamos a hacer ahora, que es una flota de 4 o 5 barcos, son barcos de 1 millón de toneladas por año de capacidad y que son totalmente autónomos y después, bueno, ese barco se va llenando, viene otro barco, se le trasvasa el GNL y sale. Eso permite acceder al gas que hay en el mundo en lugares donde los proyectos son difíciles de financiar. Ejemplo, un país que todos conocemos. Entonces, desacopla de alguna manera la inversión de la problemática propia del país o del contexto. Y bueno, hay mucho gas disperso en el mundo de esas características. Esta flota que estamos empezando a construir, no sé dónde va a terminar. Ojalá alguno de estos barcos termine en Argentina. No es que está apuntada todavía no han planificado al mercado argentino. Eso. No. Es una flota que está apuntada un poco al negocio mundial del LNG. Pero bueno, nuestra solución permite bajar sensiblemente los costos. O sea, estamos hablando de barcos que van a estar en el orden de por debajo de los $800 por tonelada por año, lo cual es un valor muy competitivo. Con tiempos de implementación realmente muy rápidos. Obviamente, el hecho de ser un barco no es que permita una estacionalidad, no es que permite que uno va a traer un barco, lo va a tener en el verano acá y después se lo lleva al otro hemisferio, porque, bueno, obviamente requieren de una complejidad de instalación que si bien es mínima, bueno, no es que permite esto de llevarlo y traerlo, pero sí permite acceder a muchas fuentes de gas que probablemente por su tamaño y por su duración en el tiempo no justifican una planta fija, ¿no? Porque obviamente quien piensa en una planta fija de GNL está pensando en un horizonte de 30 años, mientras que si uno lo piensa con un barco puede pensar en 5, puede pensar en 10 o menos también, y puede pensar en volúmenes que no requieran o sea, que no sean tan grandes como una planta convencional. Claro, pero dijiste que no te lo puedes llevar al barco, por lo tanto es semifijo eso. Es un semifijo. A ver, Argentina tuvo la experiencia y demostró de alguna manera... Bueno, no con el floating LNG. Pero claro, o sea, la barcaza Tango de alguna manera muestra que Argentina cambió su política, por ponerle razón, no lo vamos a analizar, y un proyecto que si hubiera sido fijo probablemente hubiera quedado hundido, acá se fue y terminó y hoy está en el Congo licuando. Entonces, realmente esa versatilidad y esa transportabilidad permite, bueno, que los proyectos se analicen desde otra óptica y donde, bueno, se puede ser más flexible desde el punto de vista del retorno y todo. Por eso quería que aclarar eso, es decir, no es que venga en verano, no puede venir en verano y volver al verano siguiente, sino que, bueno, tiene que haber... Pero sí se puede pensar en un proyecto de 5 años, y no en un proyecto de 30 o de 20, como lo tendría que hacer si fuera una inversión fija. Bueno, así que este partner nuestro es una empresa especialista en la construcción de barcos y adaptación de barcos, y bueno, nosotros tenemos la tecnología del GNL, con lo cual, bueno, mezclando las dos cosas está saliendo una solución que va a ser muy interesante para el mundo. Bueno, muchas gracias a los tres y felicitaciones a los tres porque están en grandes proyectos, así que esperemos que los vayamos concretando y espero que traigas el barco para acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.